En la parte trasera del almacén de repuestos hay una vieja caja de madera cubierta de polvo, llena de engranajes y palancas extrañas. No encajan en ningún auto fabricado en esta tierra. Pero algunas noches aparece un conductor, siempre alguien de piel pálida y ojos demasiado oscuros, que simplemente señala el capó de su auto impecable y susurra: «Está fallando, otra vez». Smith asiente sin decir palabra. Saca una de esas piezas extrañas de la caja y se pone a trastear con el motor. Me dijo una vez que algunos autos tienen un tipo diferente de corazón y que de vez en cuando hay que ayudarlos a reiniciar el tiempo. Me llamo Billy Watkins y hace 3 meses estaba lavando platos en un Waffle House de Little Rock, raspando restos de jarabe de arce y esquivando las manos del gerente. El sueldo era miserable, los turnos peores y en mi apartamento el moho negro subía por las paredes del baño como tinta derramada. Cuando mi primo Daryl me llamó para ofrecerme un trabajo de mecánico en Harrison, acepté sin hacer demasiadas preguntas. Harrison está escondido en las montañas Ozark. Su población apenas roza los 13,000 en un buen día. Es el tipo de lugar donde todos saben lo que te pasa antes de que tú mismo lo sepas. Daryl me recogió en la estación de autobuses Greyhound sobre la autopista 65, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. El taller de Smith necesita a alguien para el turno nocturno, me explicó mientras conducía su destartalado Chevy por el centro. Pasamos por el Sonic, el tribunal y varias tiendas de antigüedades que parecían más viejas que Arkansas mismo. Sus dueños, ya entrados en años, no pueden atender las llamadas nocturnas. El taller estaba a las afueras del pueblo, un edificio de ladrillo bajo con 2 bahías de servicio y un letrero pintado a mano que decía Smith's Auto Repair since 1967. Detrás del edificio, un arroyo torcido serpenteaba entre un grupo de robles, cuyas ramas se inclinaban hacia el agua como dedos artríticos. Smith era un hombre enjuto de unos 70 años, con manos encallecidas y cabello gris que se alzaba en todas direcciones. Tenía el aspecto de alguien que ha pasado décadas con los brazos metidos en bloques de motor, la grasa tatuada bajo sus uñas. El turno de noche es diferente, me dijo durante la entrevista, que consistió en verlo observarme mientras cambiaba el aceite de una Ford Ranger del 98. Recibimos llamadas de gente que pasa por la autopista 65. A veces se averían en lugares donde no hay señal. El trabajo parecía sencillo: contestar el teléfono, atender emergencias, mantener llena la cafetera para los camioneros. Smith se iba a las 8 p.m. y yo cerraba al amanecer cuando llegaba el turno diurno. Una cosa más, dijo Smith sacando un papel doblado del bolsillo de su camisa. Hay algunas reglas que debes seguir. Nada complicado, solo protocolos que hemos desarrollado con los años. Me entregó el papel, amarillento por el tiempo y cubierto de su apretada caligrafía. En la parte superior, con tinta azul desvaída, decía: reglas del turno nocturno, cumplir sin excepción. Debía haber hecho más preguntas en ese momento. Preguntarme por qué un taller de un pueblo pequeño necesitaba protocolos escritos, o por qué Smith no dejaba de mirar hacia la caja de madera en la esquina. Pero necesitaba el trabajo, y Harrison parecía un buen lugar para desaparecer un tiempo, dejar que los errores de Little Rock se disolvieran en la memoria. 3 meses después, sigo aquí. Aún cumplo esas reglas, y finalmente entiendo por qué Smith se marchaba a las 8 p.m. en punto, justo cuando los últimos rayos del sol se escondían tras la cresta de los Ozarks. El taller se sentía distinto sin él, más grande de alguna manera, como si las sombras tuvieran más espacio para estirarse. Estaba sentado detrás del escritorio en la pequeña oficina, mirando ese papel que me había dado. Las reglas estaban escritas en su caligrafía apretada, algunas en tinta azul, otras a lápiz como si hubieran sido añadidas con el tiempo. 9 reglas en total, cada una más extraña que la anterior. Regla 1. Si alguien llega después de medianoche en un auto sin faros, pero aún así puedes verlo venir, apaga todas las luces del taller y espera en la oficina hasta que se vayan. Regla 2. Nunca mires directamente la caja de madera en el almacén entre las 2 a.m. y las 4 a.m. Si escuchas arañazos desde dentro, sube el volumen de la radio.
Regla 3. Si un cliente pide el aceite especial, dale el envase negro sin etiquetas del gabinete con llave. No hagas preguntas. No lo observes mientras lo vierte. Regla 4. Cuando suene el teléfono público, aunque fue desconectado en 1998, deja que timbre exactamente 7 veces. En la octava, contesta y di solamente «Estamos cerrados». Cuelga de inmediato. Regla 5. Si hueles cabello quemado y no puedes encontrar la fuente, abre la puerta trasera y déjala así hasta que el olor desaparezca. No investigues el estacionamiento durante ese tiempo. Regla 6. Algunos clientes pagarán con monedas que se sienten demasiado pesadas. Acéptalas, pero lávate las manos después y no cuentes la caja hasta la mañana. Regla 7. Si la luz fluorescente sobre la bahía 2 empieza a parpadear en grupos de 3, cierra la puerta de esa bahía y no la abras hasta el amanecer. Regla 8. Nunca trabajes solo en un auto con placas de Arkansas que comiencen con DRTK. Diles que regresen durante el turno diurno. Regla 9. Si alguien golpea la ventana de la oficina después de las 3 a.m., no es un cliente. Mantén las persianas cerradas y finge que no escuchaste nada. Guardé el papel en el bolsillo de mi camisa, diciéndome que solo era la forma peculiar de Smith de lidiar con los raros nocturnos. Los pueblos pequeños crían a su propio tipo de gente extraña, y ya había trabajado suficientes turnos de noche como para saber que la oscuridad saca a todo tipo de locos. Las primeras horas pasaron tranquilas. Organicé la mesa de herramientas, barrí el piso de la oficina y preparé una nueva jarra de café en la vieja cafetera Mr. Coffee, que parecía anterior a la administración Clinton. Alrededor de las 11 p.m., un camionero se detuvo a pedir indicaciones para llegar al paradero de Flying J. Tipo normal, interacción normal. Luego llegó la medianoche. La temperatura pareció caer 10 grados de golpe. Subí el calefactor de la oficina y encendí la radio. Una vieja unidad AM/FM que Smith mantenía sintonizada en una emisora de rock clásico de Fayetteville. Freebird de Lynyrd Skynyrd crujía entre la estática. Fue entonces cuando escuché el auto. No se oía el motor ni el crujido de los neumáticos sobre la grava, solo el susurro tenue de algo moviéndose por el estacionamiento. Miré por la ventana de la oficina y vi unas luces acercándose, pero no eran faros. Eran demasiado tenues, demasiado azules, como si alguien hubiera cubierto las luces normales con papel celofán. A medida que el vehículo se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. Las luces no estaban conectadas a nada que pudiera ver. Flotaban a poco más de 1 metro del suelo, moviéndose en perfecta formación, pero no había ningún coche entre ellas. Se me secó la boca. La regla número 1 resonó en mi cabeza. Apagué las luces de la oficina, corrí hacia los talleres y apreté los interruptores principales. El edificio quedó sumido en la oscuridad, solo iluminado por el resplandor verde de los letreros de salida y el tenue ámbar del visor del radio. A través de la ventana, aquellas luces azules se acercaban. Se detuvieron justo frente a la Bahía 1, flotando allí como si fueran ojos. Me agaché detrás del escritorio, escuchando mi propia respiración y el zumbido lejano de la radio. Las luces permanecieron allí unos 5 minutos, aunque me parecieron 5 horas, y luego se alejaron lentamente hacia la autopista C65. Esperé otros 10 minutos antes de volver a encender la electricidad. Cuando los tubos fluorescentes parpadearon al encenderse, noté algo que me hizo un nudo en el estómago. Huellas de neumáticos frescas llevaban desde la carretera hasta el lugar donde las luces se habían detenido. Surcos profundos en la grava, aún tibios al tacto cuando reuní el valor para revisarlos. Pero eso no fue lo más desconcertante. Las huellas eran demasiado anchas. Lo que las hubiese dejado necesitaba neumáticos del tamaño de los de un tractor, pero las luces habían flotado a la altura de un coche normal. Pasé el resto de la noche encendiendo cigarro tras cigarro, sobresaltándome con cada ruido. Cuando el primo de Daryl, Tommy, llegó al amanecer para empezar su turno, debía tener un aspecto terrible. «La primera noche siempre es dura», dijo mientras encendía la cafetera. «Te acostumbrarás». ¿Acostumbrarme a qué, exactamente? Tommy echó un vistazo a su alrededor como si comprobara que no había nadie escuchando. Luego se inclinó hacia mí.
Harrison está sobre tierras antiguas, Billy. Los Cherokee solían decir que esta zona estaba maldita. Nunca construyeron asentamientos permanentes aquí. Algunas cosas simplemente nunca se fueron. Me entregó mi tarjeta de tiempo para fichar la salida. ¿Smith te habló de las reglas? Sí, también las seguí. Bien. Sigue haciéndolo y estarás bien. Si las rompes, Tommy se encogió de hombros. Digamos que hay una razón por la cual el último tipo renunció sin avisar. Conduje de regreso a mi casa alquilada en la calle Elm, con la cabeza llena de preguntas que no me atrevía a formular, pero necesitaba el dinero. Y rara o no, seguía siendo solo un trabajo nocturno en un pueblo pequeño. ¿Qué tan mal podía ponerse? 3 meses después, conozco la respuesta a esa pregunta y ojalá me hubiera dado la vuelta y regresado a Little Rock aquella primera mañana, mientras aún tenía la oportunidad. Mi segunda semana empezó de forma bastante normal. Ya tenía una rutina: fichar a las 8, revisar las notas crípticas de Smith sobre los problemas del turno de día, hacer café y prepararme para otro turno lleno de rarezas de Arkansas. Las reglas se me habían vuelto instintivas, aunque hasta ese momento solo había tenido que usar la primera. Esa noche de martes lo cambió todo. Alrededor de la 1:30 de la madrugada estaba leyendo una novela del oeste que Tommy había dejado, cuando de pronto olí algo quemado. No era aceite de motor ni caucho. Era algo orgánico, como si alguien hubiera echado un puñado de cabello en una fogata. El olor me hizo arder la garganta y me lagrimearon los ojos. Regla 5. Solté el libro y me dirigí a la puerta trasera sosteniéndola con un bloque de concreto. El aire de octubre se sentía bien en la cara, fresco y limpio. Detrás del taller, Crooked Creek corría sobre las rocas de piedra caliza, y en la distancia un búho chillón llamaba a su pareja. Me quedé en el umbral, luchando contra la necesidad de salir y mirar el estacionamiento. La regla 5 era específica en ese punto: no investigues. El olor persistió durante unos 20 minutos antes de desvanecerse por completo. Cerré la puerta y volví a mi libro, intentando no pensar en lo que podría haber producido ese olor tan particular. Cabello, sin duda, pero también algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. A las 2:47 de la madrugada sonó el teléfono público. El viejo teléfono rotatorio estaba montado en la pared junto al mostrador de piezas. Su cable estaba deshilachado y amarillento por el tiempo. Smith me había dicho que la compañía telefónica lo desconectó tras una disputa de pagos en el 98, pero aún así, de alguna forma, seguía recibiendo llamadas. Conté cada timbre observando el segundero del reloj de pared. 1, 2, 3. Para el quinto timbrazo tenía las palmas sudorosas. 6, 7. En el octavo, levanté el auricular. Estamos cerrados. Silencio al otro lado, pero no era un silencio vacío. Se escuchaba una respiración lenta y entrecortada. Luego una voz, delgada como papel y seca como el polvo. El tiempo está desajustado otra vez. Colgué de golpe, con el corazón golpeando contra las costillas. La regla 4 decía que debía colgar de inmediato, pero esa voz me sonaba familiar, como un eco de algo que ya había escuchado antes. 30 minutos después, las luces de un coche se proyectaron en la ventana de la oficina. Un Chevelle SS de 1967 impecable entró en la Bahía 1, con el motor ronroneando como un gato satisfecho. El coche parecía recién salido del concesionario. Pintura azul metálico, sin un solo rasguño. Parachoques cromados que brillaban bajo las luces del taller. Pero había algo extraño en él, como mirar una fotografía que ha sido retocada en exceso. El conductor bajó lentamente. Era alto, quizá 1,90 m. Vestía un traje color carbón que parecía caro. Su piel era pálida como la nieve recién caída. Y cuando se volvió hacia la oficina, vi sus ojos, de un púrpura oscuro, casi negro, como moretones que nunca sanaron. Caminaba con pasos medidos, cada pisada exactamente a la misma distancia de la anterior. Cuando llegó a la puerta, se quedó simplemente allí, de pie, con las manos a los lados, esperando. Abrí la puerta. ¿Puedo ayudarlo?, señaló el capó del Chevelle. Está fallando otra vez. Era la misma voz que había escuchado en el teléfono, delgada y seca, como hojas otoñales deshaciéndose entre los dedos. Miré el coche. El motor sonaba perfecto para mí, pero las instrucciones de Smith resonaron en mi memoria. Algunos coches tienen otro tipo de corazón.
Voy a buscar unas herramientas, dije. El hombre asintió una vez y regresó a su coche. Se quedó junto a la puerta del conductor con las manos entrelazadas mirando al vacío. Tomé una linterna y fui al cuarto de repuestos, evitando mirar la caja de madera en la esquina. Smith guardaba las piezas raras allí, engranajes que no coincidían con ningún motor conocido. Resortes de algún metal negro y cosas que quizá eran bujías, si es que las bujías crecieran como corales. La tapa estaba asegurada con un candado viejo, pero Smith me había dado la llave en mi primer día. A veces vas a necesitarlas, me dijo, señalando el contenido. Confía en tu instinto para saber cuál usar. Levanté la tapa y de inmediato entendí por qué la regla 2 advertía no mirar dentro durante ciertas horas. Incluso en ese momento, a las 3:15 de la madrugada, las piezas parecían cambiar de forma si no las miraba directamente. Las sombras se movían de forma incorrecta y seguía captando destellos de cosas que no podían existir. Engranajes con demasiados dientes, resortes que se enrollaban en direcciones que dolía seguir con la vista. Mi mano flotaba sobre un pequeño objeto cilíndrico que parecía una mezcla entre una correa de distribución y una sección de columna vertebral. El objeto se sentía cálido al tacto y juro que lo sentí latir una vez, como un corazón. Afuera, el capó del Chevrolet ya estaba abierto. El hombre permanecía inmóvil junto al auto, observándome mientras me acercaba. De cerca, pude ver que su traje estaba perfectamente entallado, pero la tela tenía una textura extraña, como si estuviera tejida con algo que no era exactamente tela. A primera vista, el compartimento del motor parecía normal. Un bloque V8, componentes estándar, todo donde debía estar. Pero al inclinarme con la linterna, vi las diferencias. Los colectores eran demasiado lisos, como si hubieran sido cultivados en vez de fundidos. Las correas tenían una cualidad orgánica más parecidas a tendones que a caucho. Y en el centro, donde debería estar el distribuidor, algo que se asemejaba a un corazón humano latía de forma constante. «El tiempo está desajustado», repitió el hombre con una voz completamente carente de emoción. Sostuve la pieza que había elegido. Ahora se sentía más pesada y más caliente. El hombre asintió, así que me incliné sobre el compartimento del motor y traté de averiguar dónde encajaba. Aquello que parecía un corazón tenía 4 arterias principales que se extendían desde él, palpitando con algún tipo de fluido oscuro. La pieza cilíndrica en mi mano parecía atraída hacia una de ellas, casi como si fuera magnética. La presioné contra el punto de conexión y se selló en su lugar con un sonido húmedo y chasqueante. El ritmo del motor cambió de inmediato. El latido se volvió más fuerte, más regular. El fluido oscuro comenzó a fluir más rápido por las arterias. Fuera lo que fuera que estaba mal, ya no lo estaba. «Serán $40», dije, porque tenía que decir algo. El hombre metió la mano en su chaqueta y sacó 2 billetes de 20. Al entregármelos, sus dedos rozaron los míos. Su piel se sentía como carne refrigerada, fría y ligeramente húmeda. Guardé el dinero en el bolsillo sin mirarlo. El hombre volvió a subir al Chevrolet, encendió el motor, que ahora zumbaba con una vitalidad renovada, y se alejó en la oscuridad. Solo después de que las luces traseras desaparecieron me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Volví al interior y preparé café fresco. Me temblaban tanto las manos que derramé café molido por todo el mostrador. Al amanecer, cuando saqué los billetes del bolsillo para añadirlos a la caja, descubrí que no eran billetes normales de $20. El papel se sentía diferente, más pesado, y en lugar del rostro de Andrew Jackson, llevaban el retrato de un hombre que no reconocía. Tenía la piel pálida, ojos oscuros y vestía un traje de color carbón. Los números de serie no eran normales. Decían 15 de octubre de 1967 y 15 de octubre de 1968. Guardé el dinero en la caja fuerte y decidí que había preguntas que era mejor no hacer. Pero esa noche, al conducir de regreso a casa por las calles sinuosas de Harrison, no podía dejar de pensar en ese motor, en cómo parecía más cultivado que construido, y cómo la corrección de tiempo se sintió menos como una reparación automotriz y más como una cirugía en algo que no debería estar vivo. 3 meses después, ya he reparado docenas de esos motores.
Autos distintos, clientes distintos, pero siempre la misma piel pálida, los mismos ojos oscuros, los mismos movimientos cuidadosos. Y he empezado a notar algo que me mantiene despierto incluso durante el día. Todos conducen autos de años en los que no deberían seguir vivos. A las 3 semanas en el trabajo, decidí que necesitaba respuestas. El dinero extraño se estaba acumulando en la caja fuerte, billetes con rostros que no reconocía y fechas que no tenían sentido. Cada pocas noches aparecía otro cliente pálido conduciendo un auto que pertenecía a un museo, y ya estaba cansado de fingir que todo esto era normal. El jueves por la tarde, antes de mi turno, conduje al centro hasta el Museo de Patrimonio del Condado de Boom. El edificio solía ser un banco en la década de 1920, todo de ladrillo rojo y ventanas altas, ahora lleno de exhibiciones sobre la historia local y artefactos Cherokee. La curadora era una mujer llamada Sra. Juline Parsons, de unos 70 años, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro. Conocía a todos en Harrison y todos los chismes del pueblo, lo que la convertía en la persona ideal para hablar. «Billy Watkins», dijo apenas entré. «El primo de Daryl escuchó que estás trabajando turnos nocturnos en el taller de Smith». «Sí, señora. Me preguntaba si tendría alguna información sobre la historia del taller. ¿Cuándo fue construido? ¿Quién era dueño del terreno antes? Ese tipo de cosas». La señora Parsons me dio una mirada que sugería que sabía más de lo que decía. «Curioso sobre tu lugar de trabajo, ¿eh? Eso no siempre es saludable en este pueblo». Me condujo a una sala trasera llena de archivadores y cajas de cartón. El taller de Smith fue construido en 1967, pero esa tierra tiene una historia más larga. Antes de que Arkansas fuera un estado, solía ser un puesto de comercio Cherokee. Lo llamaban un lugar delgado. ¿Un lugar delgado? Un lugar donde la frontera entre nuestro mundo y otros se estira. Los Cherokees no se asentaban ahí de forma permanente, pero lo usaban para ceremonias, para comerciar con cosas que no eran del todo humanas. Sacó una carpeta manila gruesa de recortes de periódicos y fotografías antiguas. Después de que expulsaron a los Cherokees, los colonos blancos intentaron cultivar la tierra. Nunca funcionó. Las cosechas fracasaban, el ganado enfermaba. Para la década de 1940, la mayoría evitaba la zona por completo. Pasé las hojas. Titulares del Harrison Daily Times que se remontaban décadas. Luces extrañas vistas cerca de Crooked Creek. Hombre local dice ver familiares muertos. Accidentes de tráfico inexplicables en la carretera 65. Entonces, Carl Smith compró la propiedad en el 67, continuó la señora Parsons. Construyó su taller justo encima de los cimientos del antiguo puesto comercial. Hombre listo. Carl pensó que si no puedes luchar contra algo, al menos puedes ganar dinero con ello. ¿Ganar dinero cómo? Prestando servicios a viajeros que necesitan ayuda especializada. Cerró la carpeta. Algunas cosas nunca cambian, Billy. Los Cherokees comerciaban con espíritus y seres de sombras. Carl comercia con lo que sea que conduzca en plena noche. Salí del museo con más preguntas que respuestas, pero al menos entendía por qué Smith tenía esas reglas. El taller no era solo un negocio. Era una estación de paso para cosas que no pertenecen a nuestro mundo, pero que necesitan mantenimiento de vez en cuando. Esa noche, llegué al trabajo con una nueva perspectiva. Cuando Smith me entregó las notas nocturnas, las leí con atención en vez de solo echarles un vistazo. «Elevador hidráulico del puesto 2 hace ruido», había escrito. «Puede que haya que cambiar los sellos. También revisa la luz del techo. Ha estado fallando toda la semana». Tomé nota mental de evitar el puesto 2 y esa luz empezaba a parpadear. La regla 7 era específica con eso. Las primeras horas pasaron en silencio. Organicé el inventario de herramientas, balanceé la caja, sin contar el dinero extraño, y repuse los suministros de café. Cerca de la medianoche, un camionero paró para usar el baño y comprar una Coca-Cola en la máquina expendedora. Hombre normal, transacción normal. A la 1:15 de la madrugada, una mujer llegó en un Plymouth Duster color azul pastel, modelo 1973. Parecía tener unos 30 años, con cabello castaño rojizo y pecas sobre la nariz. Bonita, al estilo de un pueblo pequeño, pero su piel tenía esa palidez que había aprendido a reconocer,
y sus ojos eran demasiado oscuros para el resto de sus rasgos. «Disculpa», dijo apoyándose en el mostrador de la oficina. «Necesito un aceite especial para mi coche». Regla número 3. Asentí y caminé hacia el gabinete con llave detrás del mostrador de repuestos. Smith guardaba la llave pegada debajo del cajón de la caja registradora. Dentro del gabinete había un solo recipiente negro, sin etiqueta, del tamaño de una botella de 1/4 de aceite para motor, pero hecho de un metal oscuro que se sentía cálido al tacto. $45, dije, aunque no tenía idea de por qué costaba eso. Simplemente se sentía correcto. Ella pagó con 3 billetes de 20 y uno de 5, todos con retratos extraños a los que ya me estaba acostumbrando. Le entregué el recipiente y seguí la instrucción de la regla 3, no mirar mientras lo vierten. Pero no pude evitarlo. Desde la ventana de la oficina alcancé a ver destellos de ella trabajando bajo el capó del Duster. El contenido del recipiente parecía no terminarse nunca, mucho más líquido del que debería caber. Y lo que salía no era aceite. Se movía como mercurio fluyendo contra la gravedad, desapareciendo dentro del bloque del motor con un suave sonido de succión. Cuando terminó, golpeó la ventana y saludó con la mano. El Duster arrancó con un ronroneo que sonaba casi orgánico, como un gato acomodándose para dormir. Mientras sus luces traseras desaparecían por la autopista 65, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración otra vez. A las 2:30 de la madrugada, la luz sobre el Bahía 2 comenzó a fallar. Empezó con un parpadeo único, tan breve que casi lo pasé por alto. Luego otro. Para las 2:45 parpadeaba con un ritmo constante. 3 destellos rápidos, pausa, 3 destellos más. Entró en efecto la regla 7. Tomé el control remoto de la puerta de Bahía 2 y presioné el botón de cerrar. La pesada puerta de acero bajó con un estruendo, sellando esa sección del taller, pero aún podía escuchar sonidos detrás de ella, arañazos como garras sobre concreto, un zumbido bajo que parecía provenir de todas partes a la vez. Y debajo de todo eso, algo que quizá eran voces, susurrando en un idioma que no reconocía. Los sonidos continuaron hasta el amanecer. Cuando Tommy llegó para su turno, la luz ya no parpadeaba y todo estaba en silencio otra vez. «Buena decisión», dijo Tommy al ver que Bahía 2 estaba cerrada. «Esa luz ha estado dando problemas toda la semana. ¿Qué pasa si no se cierra la puerta?» Tommy se encogió de hombros. «El último que ignoró esa regla encontró algo en Bahía 2 a la mañana siguiente. Algo que solía ser un cliente, pero ya no lo era. Se necesitaron 3 tipos con palas para limpiar el desastre. Encendió la cafetera y sacó su tarjeta de tiempo. Estás aprendiendo, Billy. Eso es bueno. Significa que podrías durar más que los demás. ¿Los demás? Eres el 4º encargado del turno nocturno en 2 años. El primero renunció después de una semana. Decía que el trabajo lo enfermaba. El segundo duró 1 mes antes de dejar de presentarse. El tercero, Tommy hizo una pausa mientras medía el café para el filtro. Bueno, digamos que rompió demasiadas reglas al mismo tiempo. Esa mañana conduje a casa pensando en los límites. Los que separan el día de la noche, lo normal de lo extraño, nuestro mundo de lo que sea que haya al otro lado. Harrison estaba justo sobre uno de esos límites, y el taller de Smith era como una oficina de aduanas, donde los viajeros extraños se detenían para mantenimiento y suministros. Los Keys lo entendían. Construyeron su puesto comercial aquí, porque algunos lugares están naturalmente destinados al comercio con lo desconocido. Carl Smith simplemente actualizó el modelo de negocio para la era automotriz. Durante la semana siguiente, comencé a adaptarme a esta nueva comprensión. Los clientes pálidos no eran monstruos ni fantasmas. Solo eran viajeros de otro lugar, conduciendo autos que funcionaban con principios que nuestro mundo no terminaba de comprender. Las reglas no eran arbitrarias. Eran protocolos de seguridad desarrollados a lo largo de años de prueba y error. Pero entender algo y estar cómodo con ello son cosas diferentes. Cada noche traía rarezas nuevas, pruebas distintas para mis nervios y empecé a notar cambios en mí, sutiles al principio, luego más evidentes. Mi reflejo se veía más pálido en el espejo.
Mis ojos parecían más oscuros. A veces me sorprendía caminando con los mismos pasos cuidadosos y medidos que había visto en los clientes. El trabajo me estaba cambiando, y no sabía si era parte del periodo de adaptación o algo de lo que debía preocuparme. 3 meses después ya conozco la respuesta, pero para entonces ya era demasiado tarde. Para la 6ª semana había dejado de mirarme al espejo a menos que fuera absolutamente necesario. Los cambios eran cada vez más difíciles de ignorar. Mi piel había adquirido una textura cerosa, como la de las velas viejas, y mis ojos, antes marrones, se habían oscurecido casi por completo. Al sonreír, mis dientes parecían más afilados de lo que solían ser. Daryl había comenzado a mirarme raro durante nuestras cenas semanales en el Pizza Barn, en la autopista 65. El domingo pasado me preguntó si me sentía bien. Dijo que me veía pálido. Le dije que era solo el horario nocturno, que estaba alterando mis patrones de sueño. Era parcialmente cierto. Me costaba dormir durante el día no por el ruido o la luz, sino por los sueños. Escenas vívidas de carreteras que no existen. Paisajes que parecen sacados de libros de geografía de otro planeta. En esos sueños siempre conducía el mismo auto, un Dodge Charger negro de 1969, con placas de Arkansas que empezaban con DRK. La noche del miércoles empezó de forma bastante normal. Fiché a las 8, revisé las notas de Smith. La cafetera necesitaba desincrustarse y alguien había reportado olores extraños cerca del cuarto de repuestos. Y me preparé para otro turno de rareza controlada. Alrededor de las 10:30, un cliente llegó en una Ford F-150 oxidada, modelo 1995. La camioneta parecía ordinaria, excepto por su matrícula, DRK 1847. Se me revolvió el estómago cuando la regla número 8 resonó en mi memoria. El conductor bajó lentamente. Era un hombre grande, con overol, cabello canoso y manos curtidas. Parecía cualquier mecánico que hubiera conocido. El tipo de persona que puede reconstruir una transmisión con los ojos vendados. Nada pálido ni extraño en él. Pero las placas, DRK 1847, lo recibí en la puerta de la oficina. Lo siento, pero esta noche no estamos aceptando trabajos nuevos. Tendrá que regresar durante el turno diurno. Frunció el ceño. Es solo una fuga en el radiador. No tomará más de 1 hora. Turno diurno, repetí. Abren a las 7 de la mañana. Por un momento, su expresión cambió. La confusión amistosa se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. Sus ojos, que eran de un azul normal, parpadearon en negro por un instante. «Ya veo», dijo suavemente. «Conoces las reglas». Subió de nuevo a su camioneta y se marchó, pero no sin antes lanzarme una mirada que me hizo estremecer. Cuando sus luces traseras desaparecieron, noté algo que me hizo temblar las manos. El motor del camión había estado encendido todo el tiempo, pero no lo había escuchado arrancar al llegar. A la 1:45 de la madrugada apareció una anciana conduciendo un Cadillac Eldorado impecable, modelo 1962. Era diminuta, tal vez medía 1,5 metros, con el cabello blanco recogido en un peinado antiguo. Su vestido parecía sacado de la época de la administración Kennedy, azul marino con pequeñas flores blancas, acompañado de pendientes de perlas y un bolso a juego. «Joven», dijo, con una ligera entonación sureña, «necesito gasolina. Mi tanque parece estar casi vacío». Revisé las bombas. Habían estado fuera de servicio desde finales de los años 80, cuando Smith se dedicó exclusivamente a la reparación de autos. Las líneas de combustible habían sido selladas y los tanques rellenados con arena hacía años. «Ya no vendemos gasolina, señora. Hay una estación Shell a unas 2 millas por la 65 en dirección al pueblo». Ella sonrió y sus dientes tenían el color del marfil antiguo. «Oh, no necesito ese tipo de gasolina, querido. Necesito un especial para un auto especial». Caminó hasta su Cadillac y abrió el capó. El compartimiento del motor estaba vacío, salvo por un único cilindro negro del tamaño de una lata de café, que no estaba conectado a nada, pero parecía estar en su lugar. Mientras observaba, el cilindro comenzó a brillar con una suave luz púrpura. «Solo un poco», dijo, sacando un frasco de vidrio de su bolso. «Lo suficiente para llegar a casa». No tenía idea de qué tipo de combustible requería su auto, pero algo me hizo revisar el gabinete con llave.
Dentro, detrás del contenedor negro de aceite, había un frasco de conservas lleno de lo que parecía luz de estrella líquida, un fluido claro que brillaba y se movía como si estuviera vivo. $25, dije, aunque en realidad no sabía por qué. Pagó con monedas que se sentían extrañas en mis manos, demasiado pesadas, demasiado cálidas. Al examinarlas, mostraban fechas del siglo XIX y rostros que no reconocía. La regla número 6 especificaba lavarse las manos después. Así que guardé las monedas en el bolsillo y lo anoté mentalmente. La anciana desenroscó su frasco y vertió el líquido estelar en el cilindro de su auto. Este absorbió el combustible como una esponja, brillando más con cada gota. Al terminar, el cilindro pulsó una vez y se apagó. «Gracias, querido», dijo mientras volvía a subir a su Cadillac. «Has sido muy útil. Mucho mejor que el último chico que tenían aquí». Se alejó en la noche, su coche deslizándose en silencio como una nube sobre el agua. Me lavé las manos a fondo, restregando con el jabón industrial que Smith guardaba bajo el fregadero. Las monedas de su pago pesaban en mi bolsillo y juro que cada vez estaban más calientes. A las 3:15 de la madrugada, alguien golpeó la ventana de la oficina. 3 golpes suaves, apenas audibles sobre la música de la radio. Mantuve la vista en el papeleo que fingía leer, siguiendo la instrucción de la regla número 9, ignorar a quien estuviera afuera. Las persianas ya estaban cerradas. Había aprendido a mantenerlas así después de la medianoche. El golpeteo se repitió, esta vez con más insistencia. Luego, una voz amortiguada por el cristal. Billy Watkins. Sé que estás ahí. La voz me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Tal vez alguien del pueblo o algún cliente que ya había atendido. Pero la regla 9 era clara. Después de las 3 AM ya no eran clientes. Billy, por favor, necesito ayuda. Mi coche se averió en la 65 y mi teléfono no tiene batería. Solo déjame usar el tuyo para pedir auxilio. La voz se quebraba de desesperación y todo mi instinto me decía que abriera la puerta. Pero ya había visto lo que pasaba cuando alguien ignoraba las reglas. Me quedé quieto, obligándome a seguir leyendo el mismo párrafo de un manual de autos una y otra vez. Los golpes cesaron. Pasos rodearon el edificio, moviéndose como un depredador que busca puntos débiles. Se detuvieron en la puerta trasera, luego en las entradas del taller y finalmente regresaron a la ventana de la oficina. «Sé que puedes oírme», dijo la voz. Y ahora sonaba diferente, más fría. «Sé que tienes miedo, pero no puedes quedarte ahí para siempre, Billy. Tarde o temprano tendrás que salir». Los pasos se alejaron, crujiendo sobre la grava del estacionamiento. Una puerta de auto se cerró. Un motor arrancó y las luces delanteras cruzaron la pared de la oficina mientras quien fuera se marchaba. Me quedé sentado hasta el amanecer, temblando como una hoja en una tormenta. Cuando Tommy llegó para su turno, yo estaba fumando mi cuarto cigarrillo de la noche y tomando café que se había enfriado hacía horas. «¿Noche dura?», preguntó al verme la cara. Alguien golpeó la ventana como a las 3. Sabía mi nombre. Tommy asintió con gravedad. «Eso está ocurriendo con más frecuencia últimamente. Se están volviendo más audaces». Sirvió café fresco y me extendió una taza. «Seguiste la regla 9, ¿verdad? No abriste la puerta». «Sí, pero...» «Sabían mi nombre, Tommy. ¿Cómo podían saberlo?» «La misma forma en que saben todo lo demás sobre este lugar. La información viaja rápido en su mundo». Se sentó en el escritorio y sacó su tarjeta de horario. «Lo importante es que no los dejaste entrar. Una vez que rompes esa regla, te conviertes en presa fácil». «¿Presa fácil para qué?» Tommy me miró un largo momento, como decidiendo cuánto contarme. «Para el reclutamiento», dijo finalmente. «Siempre están buscando nuevos conductores, Billy. Gente que se una a su patrulla de la autopista de medianoche. Si rompes suficientes reglas, te harán una oferta que no podrás rechazar». Pensé en el hombre con las placas DRK, en cómo sus ojos se volvieron negros cuando me negué a atenderlo. «¿Qué pasa con quienes aceptan la oferta?» «Pueden conducir para siempre», respondió Tommy, «pero nunca llegan a ningún lado realmente». Conduje a casa esa mañana con las manos aún temblorosas y las pesadas monedas ardiendo en mi bolsillo como si fueran metal radiactivo. 2 meses después de haber empezado el trabajo, apenas me reconocía. Mi reflejo parecía una fotografía en negativo.
piel pálida, ojos oscuros, dientes afilados que había comenzado a limar cada mañana con una lima de uñas. Daryl había dejado de invitarme a cenar los domingos después de que, sin querer, rompí su taza de café solo por apretarla demasiado fuerte. Los cambios no eran solo físicos. Había desarrollado una aversión a la luz del día que iba más allá de una simple sensibilidad. El sol se sentía como ácido sobre mi piel y había empezado a usar mangas largas y gafas de sol incluso en días nublados. Mi dieta también había cambiado. La comida normal sabía a cartón, pero el olor del aceite de motor me hacía la boca agua. La noche del viernes llegó acompañada de una tormenta que sacudió las ventanas del taller y golpeó con furia el techo de metal. La electricidad titiló 2 veces durante mi primera hora de turno, lo que me puso nervioso por el equipo en el área 2. Esa luz fluorescente había estado fallando toda la semana y lo último que quería era otra situación de la regla 7 durante una tormenta. A las 11:45 p.m. llegó un cliente en un coche que nunca había visto antes. Algo que parecía una mezcla entre un Plymouth Cuda de 1970 y un coche fúnebre, pintado de negro mate con detalles cromados que absorbían la luz en vez de reflejarla. La conductora era una mujer pálida de unos 40 años, vestida con un traje de negocios que parecía sacado de una funeraria. «Necesito una afinación», dijo sin ninguna inflexión en la voz. «Algo anda mal con el encendido». Abrí el capó y de inmediato deseé no haberlo hecho. El compartimiento del motor contenía lo que parecía un órgano de tubos en miniatura, hecho de hueso y tendones, con pequeñas válvulas que se abrían y cerraban al ritmo de su corazón. Un fluido negro pulsaba a través de tubos transparentes y todo el conjunto emitía un zumbido parecido al de campanas de iglesia en la distancia. «Piezas especiales», dije, tratando de mantener la voz firme. Ella sintió y me entregó un fajo de billetes atados con lo que parecía ser piel seca. En la sala de repuestos me acerqué a la caja de madera con creciente aprensión. Eran las 11:58 p.m., aún dentro del límite seguro según la regla 2, pero muy cerca del momento peligroso. Levanté la tapa y seleccioné una pieza en forma de espiral que parecía retorcerse en mi mano como si estuviera viva. La reparación tomó 15 minutos. El órgano de hueso aceptó la nueva pieza con un chasquido húmedo y su zumbido cambió a un tono más bajo y satisfecho. La mujer pagó sin decir una palabra y se alejó manejando bajo la lluvia. Para la 1:30 am, 3 clientes más se habían detenido, todos conduciendo autos con motores orgánicos. Todos necesitaban piezas de la caja. Cada viaje a la sala de repuestos me ponía más nervioso mientras el reloj se acercaba a las 2 am. A la 1:55 cerré con llave la puerta de la sala y me retiré a la oficina. La regla 2 era específica. Nunca mirar directamente la caja de madera entre las 2 am y las 4 am. Si oyes rasguños, sube el volumen de la radio. Puse la radio al máximo volumen hasta que Hank Williams Jr. sonaba lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. A las 12 am en punto comenzaron los rasguños. Al principio eran apenas un roce, como uñas sobre madera apenas audibles sobre la música. Pero en cuestión de minutos se volvieron más fuertes, más agresivos. Algo arañaba el interior de la caja con desesperación creciente. Subí un poco más el volumen, pero los ruidos continuaron. Luego llegaron otros sonidos, susurros en idiomas que no reconocía, deslizamientos húmedos y algo que podría haber sido respiración si respirar involucrara 3 pares de pulmones trabajando en secuencia. La puerta de la oficina tembló. Levanté la vista del papeleo y vi que la manija giraba lentamente, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. La puerta se abrió unos 15 centímetros y se detuvo, contenida por la cadena de seguridad que había instalado en mi segunda semana en el trabajo. Una mano pálida se deslizó por la abertura. Los dedos eran más largos de lo normal, con uñas limadas en punta. La mano buscó a tientas la cadena y me llegó un olor a formol mezclado con rosas. Regla 9. Después de las 3 am ya no son clientes, pero apenas eran las 2:15. La mano se retiró y la puerta se cerró con un clic suave. Se oyeron pasos alrededor del edificio.
El mismo patrón de círculos que ya había experimentado antes, pero esta vez con más sonidos. Múltiples pares de pies, susurros en las paredes, arañazos provenientes de todas partes al mismo tiempo. A las 2:30 sonó el teléfono público. Lo dejé sonar 7 veces mientras miraba el reloj. En la octava contesté: estamos cerrados. Billy Watkins, dijo una voz como engranajes triturándose. Ha sido de gran ayuda. Agradecemos tu servicio. Estaba por colgar, pero la voz continuó. Tu aprendizaje está casi completo. Pronto estarás listo para el ascenso. ¿Ascenso a un puesto con mejor horario? ¿Turno nocturno permanente? ¿Oportunidades de viaje? La llamada se cortó, pero seguía oyendo esa voz rasposa desde otros lugares. La radio, la cafetera, incluso las luces fluorescentes. Parecía emanar del propio edificio. Para las 2:45, sudaba a pesar del frío de octubre. Los arañazos de la sala de repuestos se habían vuelto frenéticos, como si algo intentara salir a la fuerza de la caja. La radio estaba al volumen máximo, pero ni la música country podía ahogar las voces, una docena al menos que llamaban mi nombre. Entonces se fue la luz. La iluminación de emergencia se activó, bañando todo en rojo. Los arañazos cesaron de golpe, reemplazados por un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. Incluso la tormenta parecía haberse detenido. En ese silencio teñido de rojo, oí pasos en la sala de repuestos. Pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina esquivando obstáculos. Los pasos se dirigieron a la puerta que había cerrado con llave y escuché el suave clic de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y alguien entró al taller. Los pasos atravesaron el área 1, luego el área 2 y se acercaron a la oficina. Cada paso parecía eterno, acompañado por un sonido como tela arrastrándose por el concreto. Una sombra apareció en la ventana de la oficina. Era una silueta humana, pero algo no encajaba. Demasiado alta, demasiado delgada, con brazos que colgaban más allá de donde deberían estar las rodillas. La sombra levantó una mano alargada y golpeó el vidrio. 3 golpecitos suaves, igual que antes, pero esta vez el sonido venía desde dentro del edificio. Fuera lo que fuera, había pasado las puertas cerradas y estaba en el taller conmigo. Tomé la palanca que guardaba bajo el escritorio, la que Tommy me había recomendado tener a mano, y retrocedí hasta el rincón más alejado de la ventana. La sombra se alejó y escuché de nuevo esos pasos arrastrados, rodeando la oficina, probando la puerta, revisando las demás ventanas. A las 3 a.m. en punto, todo se detuvo. Cesaron los pasos. La sombra desapareció, incluso la tormenta se volvió silencio. El único sonido era mi respiración entrecortada y el zumbido lejano de las luces de emergencia. Me quedé en ese rincón hasta las 4:15, cuando la energía principal regresó y el edificio volvió a la normalidad. Solo entonces reuní el valor para revisar la sala de repuestos. La puerta seguía cerrada con llave. La llave seguía en mi bolsillo, pero al abrir la caja la encontré vacía, excepto por una hoja de papel. Estaba escrita con mi propia letra, aunque no recordaba haberla escrito. Decía: solicitud aprobada. Fecha de inicio: 1 de noviembre. Presentarse en la autopista 65, kilómetro 73 a medianoche. El 1 de noviembre era el siguiente viernes. Doblé el papel y lo guardé en mi billetera, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Alguien o algo había entrado en la sala de repuestos cerrada, vaciado la caja y me había dejado un mensaje sobre un trabajo al que jamás había postulado. El resto de la noche pasó en una mezcla de nervios y cigarrillos en cadena. Cuando Tommy llegó al amanecer, me vio la cara y se dejó caer pesadamente en la silla de la oficina. «Tuviste una visita», dijo. «No una pregunta. Algo entró en la sala de repuestos y me dejó esto». Le mostré el papel. Tommy lo leyó 2 veces, luego lo dobló con cuidado y me lo devolvió. «Tienes una semana para decidir». «¿Decidir qué?» «Si quieres seguir siendo humano». Vertió café con manos que no estaban del todo firmes. «Así es como funciona, Billy. Reclutan a los del turno nocturno, a los que han estado expuestos el tiempo suficiente para empezar a cambiar, que entienden las reglas y pueden ser de confianza para seguirlas». ¿Confiables? ¿Por quién? Por los conductores. Los de piel pálida y ojos oscuros. No son visitantes de otro lugar. Son exempleados. Mecánicos que aceptaron la oferta de trabajo y se unieron a la flota.
Pensé en todos los clientes que había atendido en los últimos 2 meses, la manera cuidadosa en que se movían, los autos extraños que conducían, el dinero con fechas imposibles. ¿Cuántos de ellos solían trabajar aquí? Todos, dijo Tommy en voz baja. Cada uno de ellos. Miré el papel en mis manos, mi propia letra describiendo un futuro que nunca había elegido. ¿Qué pasa si no me presento? Entonces seguirás trabajando aquí hasta que cambies tanto que dejes de poder pasar por humano durante el día. Eventualmente tendrás que aceptar el trabajo de todas formas. ¿Y si me presento? Tommy guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo, entonces conducirás por las autopistas para siempre, ayudando a otros viajeros como tú. No es una mala existencia, por lo que entiendo. Solo es diferente. Conduje a casa esa mañana pensando en decisiones y consecuencias, en la lenta transformación que había intentado ignorar, en el papel que guardaba en mi billetera y que prometía respuestas a preguntas que no estaba seguro de querer hacer. Una semana para decidir si seguir siendo humano o convertirme en otra cosa por completo. Una semana para averiguar si aún tenía elección. La semana entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre se estiró como melaza vertida en invierno. Durante el día fingía llevar una vida normal, compraba víveres en Harps, me cortaba el pelo en la barbería de Ree en la calle principal, incluso asistía a la iglesia con Daryl los domingos por la mañana. Pero todo se sentía como una actuación, como si ensayara un papel que ya había perdido. El lunes por la tarde acorralé a Smith en su oficina antes de que empezara mi turno. Estaba encorvado sobre su escritorio, actualizando facturas con su apretada caligrafía, usando el mismo overol manchado de grasa que llevaba desde que empecé a trabajar con él. «Tenemos que hablar», le dije, cerrando la puerta detrás de mí. Smith levantó la vista y vi reconocimiento en sus ojos ajados. Había estado esperando esta conversación. «¿Recibiste tu invitación?» «Sí», respondí, sacando el papel de mi billetera y dejándolo sobre su escritorio. «Dime qué significa realmente». Smith se recostó en su silla, que crujió como si estuviera hecha de huesos viejos. «Significa que has hecho un buen trabajo. Valoran la confiabilidad». «No es eso lo que estoy preguntando». Guardó silencio un largo momento, estudiando mi rostro con la misma atención que daba a los problemas de motor. «¿Cuánto recuerdas de ser completamente humano, Billy?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?» Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste hambre de comida real? ¿La última vez que dormiste sin soñar con autopistas que no existen? ¿La última vez que te miraste al espejo y viste a la misma persona que entró en este taller hace 3 meses? Intenté recordar, pero los recuerdos se sentían lejanos, como mirar fotografías de la vida de otra persona. ¿Los cambios son permanentes? Depende de tu definición de permanente. Smith abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía amarillenta. Esta fue tomada en 1967, el día de la inauguración del taller. La foto mostraba a un Smith más joven junto a un hombre que no reconocí, alguien de piel pálida, ojos oscuros y esa misma postura cuidadosa que había aprendido a asociar con los clientes de medianoche. «Mi socio», explicó Smith, «se llamaba Eugene Broyles. Comenzamos este lugar juntos, pero Eugene trabajó demasiadas noches. Empezó a cambiar a los 6 meses. ¿Qué le pasó? Lo mismo que les pasa a todos. Fue reclutado. Ahora conduce por la autopista 65 entre aquí y Yellville, ayudando a los viajeros que necesitan nuestro tipo de servicio». Smith guardó la foto. «Buena vida, por lo que escucho. Propósito, trabajo estable todo el tiempo del mundo, pero ya no es humano. Humano es solo una palabra, Billy. Lo que importa es si estás satisfecho con lo que te conviertes». Pensé en eso durante mi turno esa noche. Solo 2 clientes se detuvieron. Ambos conducían autos con motores normales y pagaban con dinero común. El silencio me dio demasiado tiempo para pensar. El martes trajo una prueba distinta. La señora Parsons del museo pasó por el taller cerca del mediodía, justo cuando me disponía a salir. «Billy Watkins», dijo bloqueando mi camino hacia el estacionamiento. «Te ves demacrado, hijo. Más delgado que cuando llegaste a este pueblo». «Turno nocturno», dije, bajándome la gorra para proteger los ojos del sol de octubre. «Te quita el apetito. ¿También te quita el reflejo?»
Me miraba con la atención aguda de alguien que ha vivido en Harrison lo suficiente como para reconocer las señales. Porque te he estado observando estas últimas semanas y no puedo evitar notar que ya casi no proyectas sombra. Miré el pavimento y tenía razón. Mi sombra estaba ahí, pero era tenue, como pintada con tinta diluida. Te ofrecieron un puesto, ¿verdad?, continuó la señora Parsons. Los conductores de medianoche siempre lo hacen cuando alguien ha trabajado aquí el tiempo suficiente. ¿Cómo sabe eso? Querido, llevo 70 años en este pueblo. He visto esto antes. Ajustó la correa de su bolso y me dirigió una mirada firme. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? No lo sé. Pues más te vale decidir pronto, porque una vez que cruzas esa línea no hay regreso. Y en Harrison ya tenemos suficientes fantasmas. El miércoles por la noche, el taller se sentía diferente. Los clientes llegaban en grupos en lugar del goteo habitual. 5 autos entre la medianoche y las 2 de la mañana. Todos necesitaban piezas de la caja, todos conducidos por figuras pálidas que se movían con esa misma precisión cuidadosa. Pero esta vez me hablaban distinto. Buenas noches, Billy, dijo una mujer al volante de un Punk GTO de 1971 con un motor que parecía una telaraña cristalizada. Esperamos con ansias el viernes. ¿Viernes?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Tu orientación. Todos estamos muy emocionados de que te unas al equipo. Un hombre en un Mustang de 1964 con tubos de escape cromados que murmuraban nanas, añadió. Te encantará el trabajo. Horarios flexibles, excelentes beneficios, y puedes ver partes del país que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Para el jueves, ya no podía fingir que la decisión seguía siendo mía. Mi reflejo había desaparecido casi por completo. Mi sombra se había desvanecido del todo y había dejado de comer alimentos sólidos. El olor a aceite de motor se había vuelto embriagador, y me descubrí bebiéndolo directamente de la botella cuando nadie miraba. Daryl pasó por el taller el jueves al anochecer, justo cuando comenzaba mi turno. Me vio y se le fue el color del rostro. Jesús, Billy, ¿qué te ha pasado? Intenté explicarle, pero ¿cómo le dices a tu primo que te estás convirtiendo lentamente en algo que ya no es del todo humano? ¿Que trabajas en un taller que atiende a clientes sobrenaturales? ¿Que te han ofrecido un empleo conduciendo por autopistas que existen entre dimensiones? Necesitas ver a un médico, dijo Daryl. Pareces enfermo desde hace meses. Estoy bien. No, no lo estás. Estás... Buscó palabras, luego se rindió. Te estás desvaneciendo, Billy, como si te estuvieras borrando frente a mis ojos. Tenía razón. Cuando miré mis manos, podía ver a través de ellas los objetos que había detrás. Mi cuerpo se volvía translúcido, atrapado entre la materia sólida y algo completamente distinto. Vuelve a Little Rock conmigo, dijo Daryl, esta misma noche. Lo resolveremos. Pero no podía irme. Aún no. Me quedaba un turno por trabajar, una última decisión por tomar. El viernes llegó gris y frío, con nubes que colgaban bajas sobre las colinas de los Ozarks como sudarios funerarios. Pasé la tarde en el lago del condado de Boone, sentado en el muelle detrás de la marina, viendo a las lubinas saltar por insectos y tratando de recordar cómo se sentía ser completamente humano. Una familia hacía un picnic cerca. Madre, padre, 2 niños lanzando piedras al agua. Gente normal viviendo vidas normales, conectados con el mundo de una manera que yo ya no comprendía. El padre se rió de algo que dijo su hija, y el sonido pareció venir de otro universo. Fue entonces cuando entendí lo que había estado tratando de evitar toda la semana. Ya me había ido. La transformación no había comenzado cuando acepté el trabajo. Había terminado en el momento en que seguí las reglas por primera vez. Cada protocolo que obedecí, cada cliente extraño al que atendí, cada parte extraña que instalé me alejaba más de la humanidad y me acercaba a lo que sea que se habían convertido los conductores de medianoche. La elección no era aceptar o no su oferta. La verdadera decisión era si aceptaba o no en lo que ya me había convertido. A las 11:45 de la noche registré mi entrada para lo que sabía sería mi último turno normal. Smith me esperaba en la oficina, sentado detrás de su escritorio con un sobre de Manila en las manos. Último cheque, dijo, deslizando el sobre por el escritorio, más un pequeño extra por tu buen servicio.
Dentro había más dinero del que había ganado en 3 meses, todo en esos billetes extraños con rostros que no reconocía y fechas de décadas pasadas. «Lo necesitarás a donde vas», explicó Smith. «Allá afuera en las autopistas hay otra economía». A las 11:58 de la noche, caminé hasta el cuarto de repuestos y abrí la caja de madera por última vez. En lugar de componentes mecánicos, ahora contenía un juego de llaves de auto y una hoja de papel doblada con una dirección. Carretera 65, kilómetro 73. «Es hora», dijo Smith desde detrás de mí. «No les gusta que los hagan esperar». Guardé las llaves en el bolsillo y me dirigí a la puerta, pero la voz de Smith me detuvo. «Billy, por lo que vale, fuiste el mejor trabajador del turno nocturno que hemos tenido. Eugene estará orgulloso de tenerte en su ruta». Asentí y salí a la noche de Arkansas, hacia lo que fuera que me esperaba en el kilómetro 73. Conduje mi viejo Honda Civic hacia el norte por la carretera 65, viendo cómo los kilómetros se sumaban bajo los faros. La noche de octubre estaba despejada y fría, con estrellas esparcidas por el cielo como sal derramada. Mis manos se habían vuelto tan translúcidas que podía ver el volante a través de mis palmas, y mi reflejo en el espejo retrovisor mostraba solo un espacio vacío donde debería estar mi rostro. Kilómetro 65, 66, 67. La carretera se extendía frente a mí, vacía salvo por algún que otro tráiler cargando mercancía hacia Missouri. Tráfico normal, vidas normales, sin saber que algo más compartía estas rutas después de la medianoche. En el kilómetro 71, pasé junto a un patrullero estatal estacionado en el arcén. El radar apuntaba los carriles hacia el sur. No levantó la vista cuando pasé y me pregunté si aún podía ver mi auto. Kilómetro 72. Reduje la velocidad buscando señales del lugar de encuentro, nada más que pinos y ocasionales señales de cruce de venado. Entonces lo vi. Un camino de grava que se adentraba en el bosque, sin señales, salvo por un pequeño reflector que atrapó mis faros y brilló una vez como un guiño. Kilómetro 73. Me metí por el camino de grava y lo seguí entre robles y nogales hasta que se abrió en un claro del tamaño de un campo de fútbol. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Docenas de autos dispuestos en filas perfectas como en una exhibición sobrenatural. Cada vehículo parecía recién detallado a pesar de su evidente antigüedad. Muscle cars de los 60, sedanes de lujo de los 70, deportivos de los 80, incluso algunos de los años 50 dignos de un museo. Su cromo brillaba bajo la luz de la luna y la pintura estaba impecable. Pero no eran autos normales. Se notaba con solo verlos. Se sentaban demasiado bajos, se movían con una suavidad antinatural y sus motores emitían sonidos que no figuraban en ningún manual mecánico. Las personas comenzaron a salir de los vehículos mientras estacionaba, las mismas figuras pálidas a las que había estado atendiendo durante meses, moviéndose con esa precisión cuidadosa que había aprendido a reconocer. Formaron un semicírculo suelto alrededor de mi Honda, observando con ojos oscuros que reflejaban la luz de las estrellas. Un hombre dio un paso al frente y lo reconocí de inmediato por la fotografía de Smith. Eugene Broyles lucía exactamente igual que en 1967, alto, delgado, con cabello claro y ojos inteligentes que ahora eran completamente negros. Llevaba un overol de mecánico que, de alguna manera, estaba más limpio de lo que era posible tras más de 50 años. «Billy Watkins», dijo, extendiéndome una mano que se sentía como mármol frío. «Bienvenido a la flota». «¿Eugene?» «Así es, aunque la mayoría me llama supervisor estos días», respondió, señalando a los autos y conductores reunidos. «Somos lo que podrías llamar el departamento de atención al cliente para viajeros que necesitan asistencia especializada». Miré alrededor del claro y, contando al menos 30 vehículos. «¿Todos estos trabajaban en el taller de Smith?» «No todos», dijo Eugene. «Algunos trabajaban en operaciones similares en otros estados, Texas, Oklahoma, Tennessee. En cualquier lugar donde los límites entre mundos se vuelven delgados, encontrarás talleres como el de Carl». La expresión de Eugene se suavizó ligeramente. «Pero ahora eres parte de nuestra familia. Ruta 65 de Arkansas, de Harrison a Yellville, con desvíos ocasionales según sea necesario».
Una mujer se acercó conduciendo un Camaro SS 1968 impecable que vibraba como un diapasón. Su cabello rojizo estaba recogido en una cola de caballo y vestía un sencillo vestido azul que parecía de otra época. Ella es Rebecca, dijo Eugene. Será tu compañera de entrenamiento en las primeras rutas. Rebecca sonrió, mostrando unos dientes ligeramente demasiado afilados. No te preocupes, cariño. Es más fácil de lo que parece. Principalmente solo conduces la ruta, buscas viajeros en apuros y das asistencia cuando se necesita. ¿Qué tipo de asistencia? Indicaciones hacia lugares seguros, respondió un hombre que manejaba un Plymouth Roadrunner negro de 1970. Reparaciones de emergencia para vehículos que se averiaron en lugares equivocados. Transporte para personas que quedaron varadas entre mundos. Eugene me condujo más adentro del claro y pasando junto a filas de autos que desafiaban toda categorización. Algunos tenían motores que parecían joyeros llenos de engranajes y resortes. Otros tenían capós que parecían contener galaxias en miniatura, con estrellas girando y planetas diminutos. Lo que tienes que entender, explicó Eugene, es que la carretera 65 no es solo una carretera, es un cruce entre diferentes versiones de Arkansas, algunas muy parecidas a la que conoces, otras bastante distintas. Nuestro trabajo es ayudar a los viajeros a cruzar entre ellas de forma segura. Nos detuvimos junto a un Dodge Charger azul medianoche de 1969 que parecía tallado de un solo bloque de obsidiana. Su superficie reflejaba mi imagen con más claridad que cualquier espejo en semanas. Piel pálida, ojos oscuros, dientes afilados, todos los cambios que había intentado ignorar. «Este es tuyo», dijo Eugene, entregándome las llaves que había encontrado en la caja. Ha estado esperando al conductor adecuado. Pasé mis dedos por el capó del Charger y el metal se sentía cálido al tacto.